Hola, es un gusto compartir con ustedes esta charla relacionada con la integridad científica y la ética de la investigación, tratando de encontrar la diferencia y las sinergias que se dan entre estos dos fenómenos que están íntimamente vinculados con el cómo hacemos ciencia como comunidad científica y cuáles son los efectos sobre ella en la ciencia, en la salud y en la sociedad. Y para ello, bueno, pues en primer lugar me permito agradecer a la Comisión Nacional de Bioética por esta invitación y espero estar con ello contribuyendo en algo al crecimiento del trabajo que se hace desde esta honorable institución. Dicho esto, pues me permito iniciar para reafirmar lo que será el objetivo de esta exposición, en el sentido de reconocer, en primer término, conceptos básicos inherentes a la ética de la investigación y a la integridad científica para dejar en claro de qué manera, a partir de estos conceptos, vamos a empezar a identificar las diferencias y al mismo tiempo como al final de cuentas, siendo conceptos distintos, deben de pensarse de manera conjunta para evitar los problemas de investigación. Entonces tendríamos que partir de esta reflexión inicial, que sería el que la ciencia no funciona sin la confianza, porque el valor fundamental de la ciencia debe ser la búsqueda honesta de la verdad y solo esto. Y para ello, la principal herramienta de trabajo es la investigación. Así pues, la investigación es una actividad social que se sustenta o debe sustentarse en la confianza colectiva. Y para obtener la confianza colectiva necesitamos trabajar permanentemente en la búsqueda honesta de la verdad. Y todos quienes forman parte de la comunidad científica y de todos los académicos y científicos que forman parte de esta comunidad deberían de tener siempre presente el compromiso con actuar de esta manera para con ello también tener la confianza social y la confianza de las instituciones en el trabajo que se desarrolla para la construcción del conocimiento. Los temas relacionados con el, la integridad científica y la ética de la investigación en los últimos 10 años han presentado un mayor interés de la comunidad académica. Cada vez se está publicando más acerca de los fenómenos de ética de investigación y de integridad científica, principalmente porque el entorno de la investigación ha cambiado a una velocidad impresionante. Ahora es más poderosa la ciencia y la tecnología y son todavía más complejas las formas de investigar y también son más complejos los resultados. También y al mismo tiempo hay mucha presión para publicar y esto también genera competencia al interior de la comunidad científica. Se ha incrementado la colaboración entre universidades o entre instituciones para la producción de conocimiento y también ha intervenido con ello la industria para el desarrollo de medicamentos y el desarrollo de fármacos y el desarrollo de insumos que permitan contribuir al mejorar la salud de las personas. Hay un mayor crecimiento de colaboraciones internacionales y los casos de mala conducta o o de mala ética de investigación son muy publicitados y ahora publicitados de una manera veloz, de una manera que a través de redes sociales podemos identificar estos casos, conocerlos y divulgarlos, ¿no? Pero entonces aquí empiezo con la diferencia entre el apartado conceptual de ética de investigación para después hablar de integridad científica. Y bueno, aterrizar un poco estos conceptos creo que es importante para entender en qué campo se queda cada uno, ¿no? La ética de la investigación finalmente se centra en las obligaciones morales
que rigen la realización de la investigación, no de los investigadores, sino de la investigación. Los principios que ha de tener en cuenta los investigadores para el desarrollo de la investigación en el ánimo de proteger a los participantes, sobre todo a los participantes humanos, pero también a los sujetos que se integran a la investigación, que puede ser el medio ambiente, los animales. Y estos principios lo que intentan hacer es, o lo que se intenta producir es el bien común. Digamos que la ética de la investigación estaría enfocada a la protección de los sujetos de investigación. Y esto es así porque lamentablemente la historia nos cuenta que los seres humanos somos capaces de traicionar nuestra conciencia para efectos de alcanzar determinados objetivos. Y si recordamos algunos de los sucesos históricos en que se han presentado abusos, sobre todo abusos en contra de seres humanos, pues tenemos o nos viene a la memoria inmediatamente las historias de investigación nazi sobre prisioneros, minorías étnicas que eran privados de su libertad y eran sometidos a investigación en campos de concentración, o el estudio de la sífilis en Tuskegee, donde uno de los principales elementos de injusticia en esta investigación fue la selección de los participantes y posteriormente la desprotección de esos participantes siendo afroamericanos, analfabetas. Y otro caso que serían los experimentos de hepatitis en Willowbrook, en donde se toman menores de edad con discapacidades intelectuales severas para el estudio de la enfermedad. Estos episodios y muchos otros dañaron considerablemente a los sujetos de experimentación, la mayoría de ellos sujetos institucionalizados, sujetos privados de la libertad, sujetos pobres, es decir, todos ellos en situaciones de vulnerabilidad importante. Y el argumento en cada uno de estos eventos y la defensa de los investigadores siempre ha sido y estuvo ahí presente el del beneficio de la ciencia o de la sociedad, sin importarnos el sujeto o el participante concreto. Es decir, un poco la lógica del fin justifica los medios. Estos eventos lo que generaron fue la necesidad de ir incorporando pautas o estrategias de protección a los seres humanos para que los procesos de investigación para que no fueran cuestionados, pero también para que no hubiera personas afectadas por estos procesos de investigación. Y de alguna manera se vio la necesidad o se produjo el efecto de establecer mecanismos pragmáticos de poder realizar investigación a través de mecanismos para la protección de los sujetos. De esta manera, el, el sistema que permitió que la investigación avanzara es el de asociarlos con los derechos humanos y el bienestar para promover la confianza pública. Existen datos y existen estudios que demuestran que los eventos, por ejemplo, como el de la investigación de la sífilis en Estados Unidos, ha generado una gran desconfianza en el sistema de salud de los Estados Unidos en la comunidad afroamericana, todavía como consecuencia de ese episodio. Y lo que se busca es promover la confianza pública y, por tanto, entonces establecer estas pautas para el desarrollo de investigación es relevante y es importante. Lamentablemente, y dado que el abuso se dio principalmente en sujetos en situación de vulnerabilidad, las reglas que se construyeron se establecieron o se posicionan como paternalistas y proteccionistas. Eh, la idea entonces es evitar que se explote a los participantes y que por tanto, si se evita esta explotación,
la investigación pueda ser aceptada por la comunidad local y la sociedad en general. Y para ello se establecieron principios éticos. Estos principios éticos eh, se han mostrado de diferentes formas a partir de los eventos históricos. Cuando menos a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial eh, y el Código de Nuremberg, posteriormente la Declaración de la Asociación Médica Mundial, que se conoce como la Declaración de Helsinki, y el informe Belmont, podíamos observar con mucha claridad que la insistencia de estas reflexiones iniciales generaban alrededor del respeto por las personas y su autonomía, por el beneficio hacia los participantes y por el principio de justicia sobre la selección de los participantes. Estos instrumentos fueron después reforzados ya más recientemente por la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que se dio alrededor del año 2005, y de manera ya más especializada por este instrumento que es Pautaciones. Pautaciones que se muestran no solamente como un listado de pautas sugeridas de actuación frente a la investigación con seres humanos, sino también una explicación amplia de cómo puede ser aplicada cada una de estas pautas. Ahora, estos instrumentos coinciden en algunos principios. Estos principios que cuando menos deberían de tener en cuenta los investigadores al momento de plantear sus protocolos de investigación y comprometerse con ellos durante todo el proceso, incluso hasta la presentación del reporte final, que sería el valor social y científico de la investigación. No se puede hacer investigación si ésta no presume que se obtendrá un beneficio para la sociedad y será nuevo para la ciencia, que se protegerá la autonomía de los sujetos, que en la reflexión de las prácticas o del desarrollo de la investigación concreta habrá una distribución equitativa de los riesgos que corren los sujetos respecto de los beneficios que pueden obtener. Y esta diferencia siempre debe ser considerable. Los riesgos deben minimizarse y los beneficios deben tratar de potencializarse. Ahora, uno de los elementos que se ha destacado en los últimos años sobre estos principios es la protección a la privacidad de las personas y al mismo tiempo la protección de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Lo primero no implica que hay un compromiso absoluto de no compartir datos personales, sino de proteger que estos datos personales no identifiquen a la persona concreta. Sí, la privacidad entonces está relacionada con estos mecanismos para que quienes participaron en la investigación no puedan ser identificados y con ello se proteja su intimidad. Y las protecciones respecto de la vulnerabilidad no implican que las personas en situación de vulnerabilidad no deben de ser incluidas en la investigación, porque esto los pone en una situación de mayor desventaja. Por el contrario, lo que debería de estar ocurriendo es que se establezcan protecciones especiales para que aquellas personas en situación de vulnerabilidad puedan incorporarse a los estudios de investigación, especialmente cuando esta investigación les va a proporcionar beneficios y por tanto ventajas frente a su situación de vulnerabilidad. También los principios que hay que observar todo el tiempo es que en todo momento deben de atenderse las necesidades de salud de los participantes, debe de privar el principio de solidaridad y de colaboración entre los pueblos y entre las personas, y que siempre que se presente un daño a causa de la investigación, los investigadores y la industria que participa en esa investigación tienen que hacerse cargo de la compensación de los daños de los sujetos que decidieron solidariamente participar para el desarrollo de la ciencia y el beneficio
de los resultados, el beneficio que le dé a la sociedad los resultados de la investigación. Cuando fallamos a la ética de la investigación, podemos hacer mucho daño. El daño histórico que se ha registrado y que todos conocemos no generó que dejara de hacerse este daño. Todavía es posible identificar casos lamentables en donde pareciera privar un interés especial de grupos de investigación por hacer protocolos o desarrollar protocolos que desde el principio sabemos no van a producir ningún conocimiento valioso. En el año 97, New England publicó un artículo sobre los estudios contrarios a la ética o que no tomaron en consideración cuestiones de ética de investigación respecto de la transmisión del VIH, de la transmisión perinatal del VIH en los países no desarrollados. Y esto tiene que ver con que en 1994 se probó exitosamente este medicamento, la acidobudina, como un antirretroviral muy eficiente para disminuir la transmisión perinatal del VIH. Esta investigación se hizo muy cuidadosa y muy meticulosamente en Estados Unidos y Francia, con personas de estos países y con todos los estándares éticos más rigurosos. Este estudio, que fue muy importante, demostró que la acidobudina disminuía cuando menos un 50% la transmisión perinatal de VIH. Si las madres les suministraban sidobudina, las probabilidades de que los bebés nacieran infectados disminuía al 50%. Esto ya estaba aprobado. La sidobudina era un medicamento que daba este beneficio. Posteriormente, decidieron diferentes equipos de investigación realizar otros estudios para identificar sustancias o estrategias terapéuticas que también contribuyeran a la disminución de la transmisión perinatal del VIH. Para esto se desarrollaron 18 estudios más, pero estos estudios se desarrollaron en países en vías de desarrollo, principalmente en Asia y África, pero estos no cubrieron estándares éticos. Pese a que existía la acidobudina, los estudios nunca plantearon estudios de comparación. Fueron a partir de considerar qué medicamento o incluso probar si dosis menores de sidobudina podrían ser efectivos. Estas estrategias terapéuticas que se incorporaron en estos 18 estudios, que por cierto no concluyeron porque los resultados estaban siendo subóptimos, eh, fueron aprobados, los protocolos fueron aprobados por la OMS y por Estados Unidos como aceptables, pese a que ya existía el estudio previo de la acidobudina. Uno solo de estos 18 estudios reportó que las mujeres que recibieron cursos pequeños del tratamiento de la acidobudina presentaron una reducción de solo el 15%, no del 50% como ya se había demostrado anteriormente, lo que muestra pues que no eran eficientes los estudios que se estaban señalando aquí. Así pues, estos 18 protocolos que se desarrollaron en estos países bajo el argumento de que de cualquier manera son países pobres y no contaban con medicamentos suficientes para evitar la transmisión, pues entonces eh, pues podían hacer estas investigaciones que al final de cuentas no dieron ningún resultado o no dieron un resultado favorable. Ahora, eh, inicio a expresar o a compartirles a ustedes las cuestiones o los conceptos sobre integridad científica.
Y para ello me gustaría empezar con este texto del preámbulo de la Declaración de Singapur sobre la integridad en la investigación, que dice que el valor y los beneficios de la investigación dependen sustancialmente de la integridad con la que ésta se lleva a cabo. Aunque existan diferencias entre países y entre disciplinas en el modo de organizar y llevar a cabo las investigaciones, existen también principios y responsabilidades profesionales que son fundamentales para la integridad en la investigación, donde sea que ésta se realice. No importa si se desarrolla en España, perdón, en Estados Unidos o en Francia, o si se desarrolla en Asia y en África, la investigación debería de desarrollarse con la misma integridad en todos los lugares. No importa el argumento de la carencia de los recursos. ¿Por qué la integridad científica? ¿Por qué tenemos que reflexionar sobre la integridad científica? Especialmente porque ahora, más que antes, en la investigación y en la construcción del conocimiento hay una gran cantidad de actores interconectados y cada uno de esos actores posee sus propias comprensiones, ideologías y sus propias necesidades. Y cuando menos deberían de estar alineados en un sentido que les permita conducir la investigación adecuadamente. Estos procesos de construcción de conocimiento implican muchas discusiones y estas discusiones en muchas ocasiones no están relacionadas necesariamente con el conocimiento, sino eh, con el qué debe producirse en este proceso de investigación que tenga una repercusión en la conciencia y en el conocimiento y en el beneficio de las personas. Esto entonces sería una situación de diferencia con la ética de la investigación, donde importa la responsabilidad social o el consentimiento informado, por ejemplo. Eh, y porque ha habido una gran cantidad de críticas en torno al papel de la ciencia en estos escenarios. De pronto las conductas de los investigadores o de los equipos de investigadores que han salido a la luz o al conocimiento han generado una gran desconfianza en la sociedad por la manera en cómo han desarrollado los procesos de investigación. Integridad significa una totalidad incorrupta, ese compromiso que tenemos los seres humanos en general frente a nuestras prácticas profesionales de incluir eh, una conducta tal que refleje en los hechos nuestros valores. Dentro de la ética de la investigación implicaría un deber, incluso un requisito ético y un requisito legal, y que tiene cuando menos los tres siguientes valores, que sería la honestidad o el compromiso con la verdad, la independencia en la preservación de la libertad de acción en relación con presiones exteriores a la profesión. Pensemos en el financiamiento de la industria sobre los equipos de investigación e imparcialidad en la neutralidad de la práctica profesional en relación con intereses particulares que luego son ajenos a la investigación. Ahora, ¿cuáles son las prácticas que podemos identificar como contrarias a la integridad científica? Bueno, hay dos especialmente, las prácticas cuestionables y las que llegan al fraude científico. Las prácticas cuestionables son censurables y potencialmente perjudiciales tanto para la cualidad de la investigación científica como para la reputación social de la actividad. Estas pueden considerarse también como prácticas de investigación censurables, como conductas censurables relativas a los datos, como conductas censurables relativas a las publicaciones, como conductas personales censurables y como conductas financieras censurables. Si estas conductas que están enlistadas aquí pueden generar resultados diferentes a los que de manera ordinaria y eh, actuando con esa búsqueda honesta de la verdad
mm, mm, se podrían generar, ¿no? O se deberían generar. Ahora, las prácticas de fraude científico están más bien en muchas ocasiones, incluso en el punto de la ilegalidad, porque hay o se genera esta cuestión de fabricación de datos, generalmente son resultados inventados por los responsables, la falsificación de los mismos, que lo que se hace es una manipulación en los procesos de investigación para que me generen los resultados que yo quiero que me generen, y las otras conductas que son las más conocidas y las más discutidas sería el plagio, el autoplagio o el reciclaje de los textos. Porque, como lo dice Cresten y otros, las fallas en la integridad científica pueden no ser más comunes ahora que en el pasado. Todo el tiempo se han presentado fallas a la integridad científica. Lo que pasa es que ahora son más visibles y son más visibles porque ahora las publicaciones están más disponibles por la vía electrónica y porque además las redes sociales permiten conocer, descubrir, divulgar las violaciones que ocurren al interior de las comunidades científicas, y entonces el público se hace más consciente de ellas. Probablemente no entienda cómo es que se están dando los problemas de integridad científica o que incluso se denominen problemas de integridad científica, pero finalmente empiezan a ser conscientes de que la ciencia no es ni tan neutral ni tan exacta, cuando menos no como se nos está mostrando últimamente, ¿no? Y entonces la aparición de todas estas posibilidades de comunicación, pues hacen que la difusión sea más rápida, pero no solamente se difunden estos problemas, sino también las preocupaciones y las inquietudes que le generan a la sociedad el que se presenten estas situaciones. Eh, Hay como posturas aún no muy claras sobre la integridad científica, de si se ha de pensar en principios o en prácticas. Como en la ética de la investigación sí está muy claro el tema de los principios, en la integridad científica aún todavía están entre una y otra cuestión, aunque no tienen grandes diferencias. Eh, Quienes presentan la propuesta de los principios los presentan como un listado relacionados con la verdad, el rigor, la objetividad, la independencia, la imparcialidad, la neutralidad, la cooperación y la honestidad, la transparencia y la justicia, y el compromiso y la responsabilidad social. Ahora, quienes los presentan como práctica estarían más en el mundo de la honestidad intelectual, en la precisión en la representación escrita u oral, en la imparcialidad, en el espíritu colaborativo, en la transparencia, sobre todo de los conflictos de intereses, en la protección a los sujetos experimentales, y que esta parte, si ustedes recuerdan, compete a la ética de la investigación, en la adhesión de los equipos de investigación a códigos éticos de conducta y a las guías de práctica clínica, y a que exista una dirección y supervisión rigurosa y dedicada. No hay tantos instrumentos como en ética de investigación, instrumentos normativos o de propuestas de pautas y demás. Apenas existen estos instrumentos que serían la Declaración de Singapur sobre Integridad de la Investigación, la Declaración de Montreal, la Declaración sobre Principios en Integridad en Investigación del Consejo de Investigación Global y el Código de Conducta para la Integridad en Investigación de la Fundación en la Ciencia Europea. Y lo que hemos venido observando es que estos códigos de integridad científica, aunque empiezan a construirse al interior de muy pocas universidades en nuestro país, aún no logra comprenderse la diferencia conceptual entre ética de investigación e integridad científica, y pareciera que por integridad científica solamente están incluyéndose cuestiones sobre plagio y no sobre la totalidad del problema del fraude científico y de conductas censurables.
Ahora, el problema de la integridad científica es que podemos identificar acciones que van en contra de la integridad científica y además podemos identificar el impacto que tienen esas acciones. Hay una gran discusión sobre si, por ejemplo, el plagio es intencional o no es intencional. De acuerdo con Casado, hay acciones deliberadas que tienen impacto negativo directo en la fiabilidad de la ciencia y credibilidad en la innovación, y hay acciones no deliberadas o involuntarias con impacto negativo directo en la fiabilidad de la ciencia y credibilidad de la innovación. Es decir, al final de cuentas, no importa si hay o no intención, porque de cualquier manera hay un daño. Y esto lo muestro en la siguiente diapositiva. Eh, porque también debemos, también parte de lo que se estudia sobre la integridad científica es identificar el por qué se presentan las conductas contrarias a la integridad científica. Y prácticamente estas tienen que ver con, los factores individuales, es decir, un poco la personalidad de los investigadores, el ego profesional, el establecer o posicionarse como el mejor o el más importante. El otro son factores organizativos al interior de las instituciones donde se desarrolla investigación y la posibilidad de seguimiento y de supervisión de las investigaciones o la carencia de ellas, y algunos factores estructurales que vinculados a los organizativos luego producen estas reglas en cuanto a qué tanto publicas, qué tan productivo eres, qué tan citado eres. Y todas estas cuestiones fomentan de gran medida los incentivos, incluso que se proponen desde lo estructural a lo organizativo, eh, provocan que haya procesos que se descuiden, ¿no? O que intencionalmente se, se desatiendan. Y lo que mencionaba hace un momento, pues mientras existan acciones que dañen la reputación de la ciencia, mientras existan conductas que lastimen la confianza que debe tener la ciencia, el que sea intencional o no es un asunto secundario. El compromiso de los investigadores debería de ser estar en conciencia de la importancia de la ética de la investigación y de la integridad científica de manera que lo consideran de manera tan importante como consideran el cálculo de la muestra o como consideran la pertinencia del método a utilizar. Son muy relevantes entonces tener en consideración las pautas para la ética de la investigación, tener muy claro en decir cómo voy a hacer para proteger a los sujetos humanos más que el prometer portarse bien y cumplir códigos que en muchas ocasiones ni siquiera han sido leídos y comprendidos, tanto como actuar con honestidad en todo momento, porque si no, se va a producir daño. Ese daño tiene que ver con muchos elementos. Primero, se daña la ciencia y el daño a la ciencia tiene efectos muy importantes. También se daña la salud de las personas, se dañan las finanzas, que no hay suficientes finanzas para el desarrollo de la investigación, se dañan las instituciones y como consecuencia de todo esto también se daña la sociedad. Y esto lo muestro en los siguientes casos. Uno de ellos, el caso de Yoshihiro Sato, que digamos es una muestra del daño a la ciencia y a la salud, en el sentido de que el doctor Sato condujo una gran cantidad de estudios relacionados con fracturas en adultos mayores, que fue uno de los más prolíficos investigadores al respecto, con una gran cantidad de artículos que se pueden observar en el segundo gráfico, de los cuales al demostrarse que todos sus datos habían sido fabricados, eh, todos esos artículos o la gran mayoría de esos artículos fueron retractados en las revistas
Y lo impresionante de esto es que él sostenía en algunos de estos artículos que la vitamina K ayudaba a prevenir fracturas y esta propuesta de él supuestamente demostrada fue incorporada en las guías japonesas para la atención a los pacientes y al mismo tiempo que proponía el uso de la vitamina B para evitar fracturas de cadera y que al final de cuentas esto fue falso. Toda esta información no era verdadera y de alguna manera muchos médicos tomaron en consideración las publicaciones del doctor Sato para proponerles estas alternativas a sus pacientes que a final de cuentas no obtuvieron ningún beneficio. El caso de Janina Yang y de cómo se afecta a las finanzas públicas. El caso de esto ocurrió en la UCLA, donde Janina Yang era una asistente de investigación, ni siquiera era la investigación principal, pero que hizo todo lo posible por allegarse recursos millonarios de los institutos nacionales de salud, sobre todo para fines de la investigación, pero ella, al final de cuentas, lo que estuvo haciendo fue falsificar y fabricar imágenes y resultados de citometrías respecto de cuando menos 11 apoyos o financiamientos que tenía para diversos estudios. La organización, la ORI, que es la Oficina de Integridad Científica, identificó estos casos e imaginen cuánto la afectación que tuvo la UCLA, la afectación a su prestigio, al prestigio que tuvo el investigador principal que la tenía bajo su tutela y por supuesto a ella misma, ¿no? Y a las publicaciones y al uso de estos recursos que de alguna manera sí fueron utilizados en la investigación, pero una investigación que dio resultados falsos. Creo que este es uno de los casos más conocidos, el caso de la vacuna de sarampión y Wackerfield, un estudio que salió publicado en una de las revistas más importantes del mundo, que es Lancet, y que afirmaba que una fracción de la vacuna del sarampión, o él asociaba esa fracción de la vacuna del sarampión al autismo como causa del autismo en niños y algunas otras enfermedades estomacales. Este artículo aún puede encontrarse en redes y aún puede leerse en redes y es un disparate completo. Yo sigo preguntándome por qué lo publica Lancet inmediatamente hubo una gran cantidad de investigadores que mandaron cartas al editor preocupados por el artículo. Hubo quienes intentaron reproducir el estudio y por supuesto no tuvieron ningún resultado ni medianamente similar a de Wackerfield. Por lo tanto, el documento se fue retractado. El resto de los colaboradores y coautores de este artículo se retiraron del mismo y Wackerfield le retiraron su licencia para ejercer como médico, pues demostraron que a final de cuentas tenía un claro conflicto de intereses, ya que estaba colaborando con otro laboratorio para sacar una nueva versión de una vacuna contra el sarampión. Y entonces tenía que desacreditar la vacuna que en ese momento se encontraba disponible. El, 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 este fue un caso terrible porque como se difundió de manera importante después de la publicación, se hizo un trabajo grande de divulgación, se quedó una sensación de preocupación en los padres de los niños respecto de la posibilidad del autismo y entonces parece estar asociado esta publicación a la disminución de la protección a los niños con la vacuna de sarampión. Esto de alguna manera representa una clara evidencia de cómo las malas conductas científicas pueden dañar a la ciencia, pero también pueden dañar a la sociedad. Recordemos que la disminución en las tasas de vacunación implican la posibilidad de riesgo para toda la comunidad, no solamente para los niños no vacunados.
Este otro caso, el caso de trasplante de tráquea y Paolo Macchiarini, que representa daño a la salud, a la ciencia, a los investigadores y a las instituciones. Me parece muy delicada. Un médico que trabajaba en el Instituto Karolinska, este instituto vinculado con el Premio Nobel de Medicina, que inició haciendo trasplantes de tráqueas sintéticas a personas con problemas en respiratorios importantes por problemas en tráquea, y que él estuvo publicando como exitosos los trasplantes con grandes beneficios. Sin embargo, se demostró que todos sus resultados fueron falsificados y tuvo que ser sancionado el doctor Macchiarini. Lo que llamaba la atención es que toda la junta del Karolinska estaba involucrado con esta investigación, y por lo tanto también la reputación de un instituto que no podría ser, no debería de ser cuestionado justamente por ser quienes seleccionaban el Premio Nobel de Medicina, pues generó un gran problema. De este caso también es posible rescatar algo que es preocupante. Para los temas de integridad científica es muy importante la cultura de la denuncia. Y es curioso, pero quienes padecieron más este caso no fue el propio Macchiarini, sino quienes los denunciaron. El instituto no solamente sancionó a Macchiarini, lo sancionó y lo tuvo que sancionar porque la información se hizo pública, sino sancionó también a quienes expusieron la situación del doctor Macchiarini. Y esto, al final de cuentas, eh, deja un mensaje de si ves algo, cállatelo, porque si no, también vamos a ir contra ti, cuando el mensaje debería de ser totalmente opuesto. Si ves algo, di algo, porque no solamente te va a perjudicar a ti, va a perjudicar a toda la comunidad científica, va a perjudicar a a la comunidad científica, a la institución, al prestigio, etcétera. Y entonces, en realidad, lo que debería estar ocurriendo frente a problemas de integridad científica es eh, fomentar la cultura de la denuncia y no inhibir la conducta de la denuncia. Ahora, hay algunas estrategias sobre todo desde las revistas, que de una u otra manera se convierten en vinculantes u obligatorias para los investigadores en materia de ética de investigación y de integridad científica. Cuando revisamos las condiciones en estas revistas para publicar, por ejemplo, en Science, podemos darnos cuenta que tienen mucho cuidado, primero, con los datos y el manejo de los mismos, y exigen en todo momento que los protocolos hayan sido sometidos y aprobados por los comités de ética de investigación, que si se ha de utilizar el material que se publica para otra, necesitan antes obtener el permiso de la revista, que por supuesto no debe de haber plagio o reciclaje de documentos o duplicación de documentos. Y esta parte que está siendo aún muy discutida es que los datos que se obtuvieron durante el proceso de investigación y que han sido sistematizados en bases de datos puedan estar en repositorios públicos disponibles para ser consultados por cualquiera que quiera hacerlo. Esto ha generado un gran temor en muchos investigadores, sobre todo por cuestiones de autoría, pero que al final de cuentas lo que se busca hacer con ello es verificar la veracidad de la información y por tanto agregar y reforzar la característica de reproducibles de toda investigación. Así pues, entraría en la parte final, en donde muestro en 2 diapositivas cuáles son las diferencias entre ética de investigación e integridad y la integridad científica, así como de qué manera ambas también requieren del trabajo conjunto para digamos, reforzar la calidad de la investigación. Entonces, primero las diferencias
Y pensémoslo de esta manera, así de sencilla, es que sería el objeto de protección en ética de investigación son los sujetos, que son personas, animales o medio ambiente. En la integridad científica, el objeto de protección es la ciencia en sí misma. El sustento en la ética de la investigación son los principios, que pueden ser estos o que pueden ser los que llamamos de diapositiva anterior, pero tienen que estar sustentados en los principios. Y en la integridad científica también son principios o prácticas, pero de otro orden, que atienden más a la persona, al sujeto, al individuo considerado desde quien conduce la investigación. Es decir, aquí lo que nos importa es que estos principios se encuentren presentes en el investigador. Los problemas de ética de investigación los resuelve el Comité de Ética de Investigación. Los problemas de integridad científica deberían estar resueltos por las comisiones de integridad científica. Sin embargo, en nuestro país, en México, no queda claro, no queda claro a quién corresponden porque no hay o no se han conformado con claridad las comisiones de integridad científica todavía. Hay algunas que se denominan comisiones de honor, pero de alguna manera no deberían de estar resueltas por una misma instancia. Eh, para la ética de la investigación, los comités, por ejemplo, tienen que estar al pendiente de la investigación antes de la investigación, que sería el protocolo, durante la investigación y al término de la investigación, que sería el reporte. En todos esos casos se interviene en ética de investigación, pero en integridad científica no, en integridad científica solamente se interviene en la medida de que haya una sospecha o que haya una queja directa. Por eso tan importante la cultura de la denuncia en estos casos. Y en el caso de las sanciones, en ética de investigación es simple y sencillamente si en el protocolo no cumple con las pautas éticas de investigación, pues no se emite un dictamen favorable para ese protocolo o de presentarse problemas de ética de investigación durante el desarrollo de la investigación, lo que se puede hacer es revocar el dictamen que emiten los comités de ética de investigación. En el caso de la integridad científica, no aún en nuestro país, pero en muchas otras latitudes, lo que ocurre es la retractación o la cancelación de los resultados de la investigación en donde quiera que estos se hayan presentado. Digamos que esta en general y de manera muy sencilla serían las diferencias entre ética de investigación e integridad científica. ¿Y cuáles serían las sinergias? Bueno, la primera es que ambas son una rama de la ética aplicada y por tanto son complementarias. En ambas se actúa de buena fe. Sí, siempre debemos de pensar que los protocolos son elaborados éticamente y que las actuaciones de los investigadores son correctas eh, y son íntegras, ¿no? Ambas buscan la calidad y la trascendencia de los resultados de la investigación científica. Al final de cuentas es lo que le va a dar esa fuerza o esos cimientos para restablecer o fortalecer la confianza social en la investigación o en la ciencia. Por eso abonan a ella. Siempre debe de prevalecer en el trabajo, tanto en ética de investigación como en integridad científica, la inteligencia, la razón y la honestidad. Se comprometen y complementan con los métodos de investigación, es decir, no son ajenas a ellas, a los métodos. Existe un compromiso en la optimización con los recursos porque los recursos son finitos y sobre todo cuando estamos hablando de recursos públicos y recordemos que estos recursos deben de ser para atender necesidades infinitas. Por eso es tan importante que utilicemos bien el recurso y se den los resultados esperados, ¿no? Y en ambos se requieren procesos de supervisión de los intereses económicos y políticos. Debemos reconocer que estos siempre van a estar ahí y debemos de tener la capacidad y la integridad
para manejar esos conflictos que nos van a estar rondando. Yo con estas dos últimas diapositivas que les presento a modo de conclusión, pues concluyo la misma, esperando que sea de utilidad para ustedes, que puedan en cualquier momento, y si es que quedaron dudas, escribir a mi correo. Con mucho gusto intentaré hacerles llegar una respuesta a la mayor brevedad, así como material de consulta si es de su interés. Reitero mi agradecimiento a la Comisión Nacional de Bioética. Me despido y les deseo un buen día. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.